Mateo 6:25. Habla Jesús y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles o los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no terminó ahí, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Oro que seas tú hablando, Señor, en nuestro día, en nuestro corazón en este día. Padre, oro que sea tu presencia, que sea tu espíritu moviéndose, sea tu voz y no la mía, oh Padre. Y en esta hora en tus manos nos encomendamos. Toca a cada uno de forma especial. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, disipa toda tiniebla, disipa toda confusión, disipa toda oscuridad. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, envía tu luz y tu verdad, pues éstas nos guiarán. Y en el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje yo sé que le gusta mucho a usted. Este es uno de sus pasajes favoritos. Esta mañana ponga atención porque yo creo que usted tiene que estar preparado para recibir esto que le voy a hablar hoy. Está en el Espíritu. ¿Cómo anda hoy esta mañana? Amén. ¿Cuánto oró antes de venir a la casa de Dios? ¿Oró? Vamos a empezar por ahí. Oró. No cuánto oró, porque oró. Es necesario que nos preparemos en el Espíritu para venir a la palabra, para recibir el Señor, ¿verdad? Esta mañana quiero hablarles por un momento acerca de uno de los desafíos más grandes que enfrenta la iglesia en este tiempo. Ponga atención a esto. Es clave que usted ponga atención a lo que le voy a decir en este día, porque no son las tentaciones, no son las batallas, no son los problemas, no. Hay un desafío muy grande que enfrenta la iglesia en este tiempo. Y a medida que nos acercamos cada vez más y más a la segunda venida de Cristo, en lugar de que nuestro fuego y nuestra pasión por predicar y hablar de Jesús vaya aumentando, pareciera que estamos cediendo cada vez más, estamos cediendo ante la influencia del mundo. Y no solo eso, sino que además también nos estamos acomodando al sistema y a su manera de pensar, iglesia. Y como consecuencia, en lugar de vivir por fe, empezamos a vivir por vista. En lugar de creer en lo sobrenatural, limitamos nuestras circunstancias a lo natural, en lugar de vivir con la expectativa de que cada día Dios está en control de nuestra vida y en que en su momento y a su tiempo Él va a mover su mano para proveer absolutamente todo lo que necesitamos. Muchas veces vivimos estresados, preocupados, afanados, buscando seguridad en los recursos que provienen de nuestras propias fuerzas. Hasta que llegamos a esos momentos donde tocamos fondo y entonces ahí nos damos cuenta que ya no podemos solo, que necesitamos una intervención, que necesitamos del favor de Dios en nuestra vida. Iglesia, hoy vine a recordarte que uno de los nombres de nuestro Dios en la palabra es Jehová Jireh. ¿Cuántos saben lo que eso significa? Jehová Jireh. Eso significa en hebreo el Dios que ve y que provee. Usted lo conoce como el que provee.
Pero Jireh significa el que ve y el que provee. En otras palabras, Dios primero ve tu necesidad y luego, acorde con tu necesidad, Dios, ¿qué hace? Provee, provee. Es el que ve y el que provee. Dios en todo tiempo está mirando las necesidades que tenemos. Nuestro Padre no es un Padre apático que no le interesa lo que nos pasa o lo que estamos viviendo. No, Dios ve nuestras necesidades diariamente, en cada cosa, en cada situación que estamos atravesando. Dios sabe cuáles son tus necesidades y no solo las ve y se queda mirando, Dios está siempre dispuesto a proveer. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo digo amén. ¿Y cómo lo sé? Pues dirá, pastor, usted sabe que estoy esperando hace mucho tiempo esta providencia o esta providencia. Escúchame bien. El Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y nunca he visto ¿qué? Justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios provee para ti y para tu descendencia. Yo digo aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje de hoy se titula simplemente, ¿quién es tu Señor? Pregúntele al que está a su lado, pregúntele, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Ponga atención, porque esta pregunta es clave. ¿Quién es tu Señor? En Mateo 6 forma parte de una enseñanza muy profunda y poderosa acerca de los principios del reino. Todo ese capítulo 6 se conoce como el Sermón del Monte. Muchos habrán escuchado de esto. Y en esos momentos Jesús está hablando a multitudes compuestas por sus discípulos, pero también por seguidores. Gente sencilla, gente trabajadora, gente pescadora, mujeres que quizás sostenían sus hogares, hombres comunes que vivían bajo la presión del Imperio Romano, con el peso de los altos impuestos que estos le ejercían, la estabilidad económica y el sistema religioso por encima de todo, que era algo que realmente los oprimía. No eran personas ricas, sin necesidades. Eran personas que vivían día a día como usted y como yo. Personas que sabían lo que era no tener asegurado el pan para el día siguiente. Y cuando Jesús les dice, no se afanen por el día de mañana, o no os afanéis por el día de mañana, no le está hablando a gente cómoda, no le está hablando a gente que tenía todo lo que necesitaba, le está hablando a gente que conocía de escasez real. Y además, como si eso fuera poco, en su contexto inmediato, Jesús les dice, no se puede servir ¿a quién? No se puede servir a dos señores. O servirás a uno y aborrecerás al otro, o servirás al otro y aborrecerás al uno. Dos no se pueden servir. ¿Y cuáles son esos dos señores? Dice Jesús. Yo sé que usted no lo quiere decir, pero lo sabe bien. Uno es el dólar, el famoso dólar, ese que nos roba el sueño tantas veces. No se puede servir al dinero y a Dios. O servirás a uno o servirás al otro. Es decir, ponga atención. Porque la gente a la que Jesús le hablaba, y cuando Él les dice, no podéis servir a dos señores, a Dios o a la riqueza, esa gente a la que Él estaba dirigiendo este mensaje no tenían riquezas en realidad. Y quizás usted se estará preguntando, ¿por qué le diría esto Jesús a toda esta gente que estaba ahí, esta multitud que eran realmente gente del cotidiano vivir? ¿Por qué les diría, no se puede servir a dos señores? Ellos no tenían riquezas, no eran gente de clase alta, no eran gente de la nobleza. Pero lo que Jesús estaba diciendo va mucho más allá de la estabilidad económica de las personas. Lo que Él estaba confrontando aquí era el sistema de la confianza del ser humano. Estaba desafiando el lugar donde las personas habían depositado o depositaban su fe cada día. Aquí está la clave. El problema no es tener necesidades, el problema es a quién acudimos cuando las tenemos. En ese momento Jesús no solo estaba enseñando una doctrina más, Él estaba revelando cómo opera el principio fundamental o un principio fundamental del reino. Jesús estaba diciendo, en el reino de mi Padre la ansiedad y el afán diario no gobiernan. En el reino de mi Padre gobiernan la confianza y la fe. Es un principio del reino y este mensaje de Jesús no es simplemente una sugerencia, es un llamado profético para la iglesia hoy en este tiempo a dejar de vivir sometida a los rudimentos del mundo
y a caer en el afán del cotidiano vivir y volvernos dependientes completamente de nuestro Dios. Empezar a creer que Él es el que va a proveer todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Porque el Señor dice que vuestro Padre Celestial conoce lo que necesitamos, ve lo que necesitamos. Así que esta palabra, muchas veces nosotros cuando escuchamos no se afanen por el mundo, no se afanen, no sirvan a la riqueza, pensamos que se refiere específicamente al dinero, pero en realidad este pasaje no está hablando de dinero, está hablando del corazón, está hablando de algo mucho más profundo, está hablando de en qué lugar está tu confianza. Por eso el mensaje de hoy se titula ¿Quién es tu Señor? ¿Quién realmente es tu Señor? Porque todos decimos, ay, el Señor es mi Salvador, el Señor es mi Señor. Pero realmente, si examinas tu vida, ¿es tu Señor? ¿O en qué lugar viene quedando? ¿Será que llega al segundo lugar? ¿Quién es tu Señor? Es lo que Jesús le está diciendo a las personas cuando le dice, no se afanen por el día de mañana, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, no se afanen por lo que tienen o lo que necesitan. Esta escritura nos enseña que todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos fe. Todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos fe. Y Jesús no niega las necesidades de las personas a las que Él le hablaba. Es más, Él menciona la comida, la bebida, el vestido. 3 necesidades primarias, diría yo. Y no sé si fuera usted o fuera yo, quizás a estas 3 necesidades primarias le podríamos añadir una lista que no terminaría ni para las 3 de la tarde. Porque todos tenemos necesidades, algunas necesidades, todos las tenemos, necesidades básicas, necesito esto. Cuando va a la oración, lo primero que usted le muestra a Dios por lo general es sus necesidades. Señor, necesito un trabajo, necesito dinero, necesito pagar esto, necesito sanidad, necesito. Ser cristiano no consiste en negar la realidad de que todos tenemos necesidades. Consiste en aprender a enfrentar esas realidades con fe. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a la multitud en este lugar. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud después de 400 años. Todos salieron contentos, todos salieron alegres. Quizá usted se acuerda de la historia. Ellos salieron directamente a vencer, a comerse el desierto. Todos salieron alabando. Pero cuando llegó la primera necesidad, se acabó la emoción. Simplemente cuando llegó la primera necesidad, se acabó el fuego. Ellos habían visto las 10 plagas, habían visto el despliegue del poder de Dios de una forma sobrenatural en contra de los ejércitos de Faraón en el medio de sus propias ciudades. Habían visto cómo las 10 plagas habían sometido y sacudido al pueblo egipcio. Mas sin embargo, cuando se encontraron enfrente del Mar Rojo, cuando se encontraron con la necesidad de pasar al otro lado, los dominó el miedo, los dominó el temor y sus pensamientos los llevaron a pensar que Dios les había abandonado. En Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y todos conocemos la historia. En ese momento, cuando el pueblo se encontraba enfrente del Mar Rojo, todos sabemos lo que sucedió. Todos sabemos lo que Dios hizo a través de su siervo Moisés. Cómo Él abrió sobrenaturalmente el Mar Rojo. Conoce la historia, ¿verdad? De la escuela dominical. No me diga que no conoce esa historia, ¿verdad? Y luego que abrió el Mar Rojo, y luego que pasaron en seco, y vieron con sus propios ojos el poder de Dios y cómo las aguas se cerraron sobre los ejércitos egipcios, y ahí padecieron todos. Lo más lógico sería que después de eso no quedaría ninguna duda de que Dios estaba con ellos y de que nada le faltaría.
No habría ninguna duda que Dios los cuidaría a lo largo del camino, todos los días de su vida. Yo no sé usted, pero si yo viera que un mar se abre delante mío y esconde, mata a mis enemigos delante de mis propios ojos, yo diría, bueno, ya Dios está conmigo para siempre, nada me va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, no fue así. Un poco más adelante, después de tremendo milagro, el pueblo otra vez se encontró frente a una necesidad. Y era una necesidad primaria. La Biblia dice que en el desierto tuvieron hambre. No había supermercados, no había siembra, no había reservas, estaban en el desierto. Y unos capítulos más adelante vemos que el pueblo murmuró en contra de Moisés otra vez porque no tenían que comer. Otra vez había una necesidad. Pero en el verso 16 la Biblia dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Poné atención, porque Dios no negó la necesidad que el pueblo tenía. Dios sabía que su pueblo tenía hambre, que había una necesidad. Pero me gusta la escritura porque la Biblia dice que Dios vio la necesidad del pueblo, porque Él es Jehová Jireh, vio la necesidad del pueblo, pero también ¿qué hizo? Proveyó. Dice Dios: va a llover maná del cielo. Va a llover maná del cielo. Les proveyó de algo sobrenatural. Ponga atención a esto, ¿verdad? Porque usted dice: ay, llovió el maná. No, les proveyó algo sobrenatural, algo que jamás, nunca alguien había visto ni había probado. Algo que iba más allá del entendimiento o de la imaginación del ser humano. Nadie podía explicar cómo esa sustancia que caía del cielo podría alimentar a 1,5 millones de personas que venían caminando por el desierto. Iglesia, ese Dios sigue siendo el mismo Dios que servimos nosotros. Muchas veces no vemos la salida, muchas veces no vemos, pero Dios de forma sobrenatural mueve los cielos y caen cosas que estamos esperando. Deja de esperar en lo natural. Ahí está el problema. Deja de esperar en lo natural. Muchas veces estamos esperando en lo que conocemos, en lo que sabemos cómo funciona, en lo que sabemos de dónde va a venir. Es más, ya estamos esperando que me llame el hermano, que me llame el pastor, que me llame, porque sabemos que por ahí puede venir la solución para nuestra necesidad. Pero aquí la palabra nos muestra que tenemos que aprender a esperar en Dios, en Dios. Y aprender a esperar en Dios significa aprender a esperar en lo sobrenatural. Porque el Dios que servimos no es natural. Cada cosa que Él hace es sobrenatural. Cada cosa que Él mueve. Ahora ponga mucha atención. El maná tenía una condición. ¿Qué clase de Dios es este que pone condiciones? ¿Me va a proveer o no me va a proveer? Dirá usted. ¿Usted se dio cuenta de la condición que el maná tenía? Dice que el pueblo saldría y recogería cestas llenas hasta que les sobreabunde. Así no tenían que volver a recoger al día siguiente. ¿Así dice la palabra? No. La palabra dice que ellos tenían que ir a recoger día tras día, día tras día. Cada día, porque si recogían más de lo que iban a comer en un día, se ponía feo. Aquí está la revelación. Dios quería formar una dependencia, no una autosuficiencia. Y más de una vez, al momento que nos volvemos autosuficientes, dejamos de depender de Dios. Cada vez que nos volvemos autosuficientes, dejamos de depender de Dios. El Padre quería que ellos todos los días vengan a Él. Todos los días vengan a Él. Cuando vienen los tiempos de necesidad, muchas veces no es porque Dios no pueda darte, porque Dios no pueda proveerte. Cuando vienen los tiempos de necesidad, muchas veces no es porque Dios no tenga el poder para darte lo que necesitas. Muchas veces es porque Dios te quiere llevar a otro nivel más profundo de relación personal e íntima con Él. Dios está esperando que vengas cada día a su presencia, que dejes de afanarte por las necesidades que tenés cada día y le busques a Él y entiendas que Él es tu proveedor absoluto en todas las cosas, iglesia. Yo no sé usted, pero yo digo, en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos en el que Dios te quiere llevar a su presencia, en esos tiempos en los que a veces parece que no obtenemos lo que estamos necesitando, ¿por qué no paramos un momento? ¿Por qué no hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿quién es mi Señor?
en este momento de mi vida? ¿Quién está ocupando el trono? ¿Quién está en primer lugar? Porque quizás simplemente con esta pregunta descubras cuál es la razón de lo que te está pasando. Yo sé que no me va a decir ni un amén, pero le voy a predicar igual, puedo. En Juan 6:5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para comer o para que coman todos estos? Imagínense la situación. La multitud hambrienta, Jesús y Felipe, y Jesús preguntándole a Felipe, ¿de dónde compraremos nosotros pan para tanta multitud? Y yo le voy a decir, Jesús, si no sabes vos que sos el número uno, ¿cómo vas a ver Felipe? Pero la Escritura después dice algo clave. Esto decía para probarles. Esto decía, Jesús le decía eso a Felipe, ¿para qué? Para probarlo. Para probarlo. Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un pedazo. Felipe estaba mirando en lo natural. Jesús estaba probando dónde estaba la fe. Por eso había escasez. Muchas veces sucede esto en nuestra vida porque el Señor está probando dónde está nuestra fe. Si realmente Él es el Señor de nuestras necesidades. Sí, porque es bueno decir, ay, Dios es Dios y es mi Señor cuando le alabamos y cuando le cantamos y cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando no nos falta nada. Muy pocas veces andamos sin problemas y sin dificultades, pero cuando vienen las dificultades y los problemas, ¿es ahí tu Señor? ¿O nos pasamos todo el tiempo afanados, con la cabeza metida en lo que nos está pasando y nos olvidamos del tiempo que le tenemos que dar a nuestro Dios? Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer y le dice, Felipe, ¿de dónde sacamos pan? Felipe dice, no tengo ni idea, maestro. Yo no sé qué vamos a hacer, pero aquí se requiere mucho. Es más, se requiere una cantidad sobrenatural. Y sabes, me gusta porque Jesús siempre sabe lo que va a hacer. El problema no es que tengamos necesidad, el problema es que cuando aparecen las necesidades, en nuestra vida también aparece el temor. En nuestra vida también muchas veces aparece la incertidumbre, la duda. Y esos sentimientos se apoderan de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos se apoderan de nuestras acciones. Muchas veces, en lugar de buscar al que nos puede dar todas las cosas primero, buscamos en todo lugar donde podemos encontrar que sea posible antes de llegar a nuestro Dios. ¿Quién gobierna nuestras acciones? Cuando nuestras necesidades terminan gobernando nuestra vida, entonces nuestras necesidades se convierten en nuestro Señor. Nuestras escasez, nuestros problemas se convierten en nuestro Señor. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos pasamos los días sumergidos en ese problema, en esa dificultad, en esa situación que estamos atravesando. Nuestra mente no puede desenchufarse de lo que nos pasa aquí en lo natural. Nos olvidamos que servimos a un Dios de lo sobrenatural. Y cuando Jesús le habla a la multitud y le dice, no pueden servir a dos señores, dejen de afanarse. Les está diciendo, dejen de poner su confianza en lo que está al alcance de su mano. Dejen de poner su confianza en lo sobrenatural. ¿Dónde está tu fe esta mañana, iglesia? Todos tenemos alguna necesidad. Todos tenemos alguna. Todos estamos preguntándonos cuándo vamos a recibir esa provisión a nuestra necesidad. ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento? Jesús sabe exactamente lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer y en el momento que lo va a hacer. Y eso es realmente declarar que Él es mi Señor y mi Salvador. Mientras esa necesidad no se cumpla, mientras esa necesidad no se supla, mi obligación es declararlo a Él como mi Señor y Salvador. Mi obligación es seguirle alabando como el día que Él me proveyó todo lo que necesitaba. Es que no podemos dejar que nuestras emociones determinen cómo vamos a alabar y cómo vamos a servir a nuestro Dios. Necesidades siempre vamos a tener, iglesia, pero lo que tenemos que aprender es que Dios es nuestro Dios en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, en los momentos de gloria y en los momentos de tristeza.
tristeza, en los momentos que estamos en la cima y en los momentos que estamos en los valles, Dios sigue siendo Dios, no cambia, no cambiará y tiene tu vida en la palma de su mano. Yo digo aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento el Espíritu de Dios aquí. ¿Cuántos lo creen? Es que pastor, dirá usted no sabe lo que yo necesito hoy. Es cosa de vida o muerte. Y por alguna razón siempre parece que lo que uno necesita es lo más importante de todo el mundo. Capaz que el que está al lado le cortaron las 2 piernas, está a punto de morir, pero si a usted le falta el dinero para pagar el bill de la luz es lo más importante. Si a usted le falta un sanguchito para la hora del lunch, ya muere. Cuando le decimos yo necesito esas necesidades, cuando estamos todo el tiempo yo necesito esas necesidades, se convierten en nuestro Señor, iglesia. Se convierten en el motivo por el cual empezamos a vivir, hasta que el afán nos atrapa, porque el enemigo es bien astuto. El enemigo empieza a darte manija en esos pensamientos y te atrapa. Lo que estoy tratando de decirte esta mañana es que el pueblo necesitaba escapar de los egipcios, pero ellos nunca se imaginaron que un inmenso mar se abriría delante de sus propios ojos. ¿Te podés imaginar algo así? ¿Te podés imaginar una necesidad tan grande y tan real como tenían este pueblo de Dios, con un ejército numeroso que venía para destruirlo y delante de ellos un mar impenetrable y que de repente, como si nada, de la nada, el mar se abre? Esto es una cosa de loco. Yo sé que usted muchas veces lo ha leído, yo sé que quizá vio la película de Moisés y de aquel famoso autor que ahora no me acuerdo cómo se llama. Cuando se abre el mar rojo, pero hermano, ellos necesitaban algo grande. Ellos necesitaban que el mar se abriera para poder pasar, no había otra salida. Necesitaban algo sobrenatural y el mar se abrió. Luego necesitaban alimento en el desierto. Y nunca se imaginaron que Dios haría llover algo del cielo que los alimentaría por tanto tiempo. Hoy el Señor quiere confrontar esa mentalidad de escasez en todas las áreas de nuestra vida. Porque este pasaje no habla de dinero solamente. No, esto va mucho más allá de dinero. Esto habla de nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida, donde tenemos necesidades, sean las emociones, sean los sentimientos, sean nuestros pensamientos. ¿Quién es nuestro Señor de esas áreas? Y sí, también en el dinero, si se lo querés meter ahí, ¿por qué no? Pero hoy el Señor quiere confrontar esa mentalidad, iglesia, y este es un tiempo en que usted y yo tenemos que dejar de vivir en esa escasez mental en nuestras vidas, en cualquier cosa que nos toque atravesar, en cualquier situación, en cualquier problema que venga a nuestra vida. Quizás hay momentos difíciles y tú dices, pastor, usted no sabe lo que a mí me está pasando en este momento. Pastor, usted no sabe, yo en este momento estoy totalmente solo, quizás no tengo a nadie a mi alrededor. Eso no es cierto, tú tienes al Dios de Israel a tu alrededor. Quizás tú digas, me falta algo, me falta de comer, me falta dinero. Hoy el Señor dice, rompe con esa mentalidad de escasez. A ti no te falta nada, porque no somos huérfanos, somos hijos. Y Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos juntamente con Él seremos glorificados, iglesia. Esos son ustedes, esos somos nosotros. Hijos y herederos con Cristo. Así que no me digas que te falta algo. ¿Cuántos dicen amén? No te falta nada. Quizás Dios está trabajando en algunas áreas de nuestra vida porque necesita desarrollar esa cercanía. Quizás Dios ya empezó a derramar de ese maná, pero ya tiene 4 o 5 días que te olvidaste de ir a buscarlo. Esta palabra es clave porque nos enseña que todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos fe para depositar esa fe en el Señor cuando hay problemas o cuando hay situaciones difíciles. Nos enseña también que Dios es nuestro proveedor absoluto. No es un proveedor parcial, es un proveedor absoluto. Y me gusta porque Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades. Así dijo Jesús, vuestro Padre Celestial. Él no dice tu amigo cercano, Él no dice tu Dios que está por allá en los cielos sentado en el trono. Él dice vuestro Padre Celestial. Dios siempre tiene planes. Jehová
Jireh. Él siempre provee, nunca deja de proveer. ¿Y sabes lo que me gusta de Dios? Que cuando Él provee, provee todo. Lo que necesitas, al tiempo justo y en el momento exacto. Y tú dirás, pastor, bueno, ¿cuándo llega lo mío? ¿Cuándo llega lo que estoy esperando? Al tiempo justo, al tiempo de Dios. Solo mantente firme, solo mantente alabando, solo mantente sirviendo, solo mantente obedeciendo a Dios, solo mantente en el camino, porque tu provisión está en el camino. Y si te detenés, no la vas a recibir. Es en el camino. Me gusta Primera de Reyes 17, dice que y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente. Le está hablando a Elías. Y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y mira lo que le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos traían pan y carne a la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Suena como el plan perfecto. Elías tenía necesidad, Elías estaba siendo perseguido y Dios le dice, yo te voy a proveer todo lo que necesitas. Vete para el arroyo de Querib y ahí yo voy a mandar los cuervos a que te lleven de comer carne y pan. Es que usted piensa que DoorDash lo inventaron ahora. No, esto ya hace tiempo que está inventado. Dios ya lo inventó en su palabra hace mucho tiempo atrás. Dios le dice a Elías, quédate tranquilo que ahí va a llegar el DoorDash a la mañana y va a llegar a la tarde. Nomás tenés que beber del arroyo. ¿Qué más quiere? Dios usa cuervos, usa aves consideradas impuras en aquel entonces para sostener al profeta de Dios. Dios no está limitado al sistema que nosotros conocemos. Dios siempre tiene algo nuevo. Él puede usar lo improbable, lo inesperado, lo ilógico, lo que no te imaginas para suplir tus necesidades. Y no es que Dios esté tiempo completo esperando suplir tus necesidades. Lo que estoy diciendo es que Él puede hacerlo. El problema es que Él sea tu Señor. Que Él sea tu Señor. Porque cuando Él ve a alguien que le declara como su Señor y se somete y vive bajo su señorío, nada le va a faltar jamás, iglesia. Me gusta la historia porque dice que después que Elías le llevó, le bebió del arroyo, le llegaron los cuervos, le trajeron carne, le trajeron pan. Dice que a los pocos días, ¿sabe qué pasó? Se secó el arroyo. Para variar, hubo un pequeño problema, había una necesidad. Se secó el arroyo y me gusta porque Dios tampoco se queda sin plan. En Primera de Reyes 17:8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios tenía plan. Le dice, de acá del arroyo te vas para lo de la viuda, porque yo la tengo lista para que te sustente. Ponga atención a esto, porque esto es clave. Las dos veces Dios le dice, vino palabra de Jehová. Pero me gusta porque Elías en ningún momento dijo, ¿será? Como dice usted muchas veces cuando escucha la voz de Dios. ¿Será que va a ser así? No creo. No. Elías inmediatamente se levantó y obedeció la palabra del Señor y fue. Es que muchas veces perdemos bendiciones de Dios porque no escuchamos los consejos que vienen de la palabra de Dios. O de las personas que nos hablan de parte de Dios. Queremos consejos, pero nunca los hacemos o los cumplimos. Y muchas veces las bendiciones las habla el Señor por medio de sus siervos, por medio de sus servidores, por medio de las personas que están alrededor, por medio de la esposa a veces. ¿Cuántos dicen amén? Por medio del esposo también. Dios habla alrededor de las personas que tenemos alrededor muchas veces, pero nosotros tenemos que obedecer. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, no lo dudó, no pensó, obedeció. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que está allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, espera. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Bueno, yo diría, aquí me mandó Dios para que me sostenga. ¿Cuántos creen en el Dios de lo sobrenatural? Lo sacó del desierto, donde los cuervos le traían dordash y bebía del arroyo, para llevarlo a la casa de la viuda, que no tenía ni dónde caerse muerta. Pero me gusta porque Dios siempre tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca se queda sin recursos. Por eso le servimos. Por eso confiamos en Él. Porque cuando vemos la palabra y lo que Él hace en su palabra, no podemos dejar de seguirle y de alabarle. Elías le dijo, ponga atención, no tengas temor. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, dice, de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Me gusta la escritura porque acá yo encuentro toda gente obediente. ¿Se da cuenta? Por eso vemos tantos milagros en la palabra de Dios, porque todos son obedientes. ¿Cuántos más milagros no veríamos si haríamos caso? Aleluya. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa en muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho para Elías. Una viuda en crisis económica sosteniendo a un profeta que venía simplemente con una palabra. Una viuda que no tenía ni para comer ella y su hijo por 2 días, sosteniendo a un profeta. Es que poné atención a esto. Dios no la mandó a Elías a la casa de la viuda para que la viuda lo sostenga a él. Dios mandó a Elías a la casa de la viuda para que Elías le traiga la palabra profética que iba a bendecir su vida por todos los meses que venían de sequía. Lo que estoy tratando de decirte, iglesia, es que muchas veces no escuchamos la palabra del Señor, pero es en la palabra del Señor que Dios te está diciendo, ahí muévete por fe, ahí sostén, ahí respalda. No deja de afanarte por las cosas de este mundo, comienza a afanarte por las cosas de Dios. Sostén la casa de Dios, sostén las cosas de la palabra del Señor. Pon tu mano en las cosas de Dios y sirve a Jehová con todo tu corazón. Porque esa palabra que Dios está enviando este día no es simplemente para endulzarte el oído. Esa palabra no es simplemente para que tú te sientas animado. Esa palabra es la palabra profética de parte de Dios que dice, en tu casa no va a faltar nada, en tu casa no va a escasear nada, en tu casa va a haber abundancia, iglesia, porque el Señor al que servimos es Jehová Jireh. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo recibo para mi casa. No sé si usted se lo lleva, pero yo me lo llevo. Amén. La pastora dice amén. Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. Ahora ponga atención. Ni la harina ni la tinaja escaseó. El aceite no menguó. Dios no provee solamente por la mitad. Dios provee en su totalidad. Y cada vez que Dios nos provee mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿O no lo dice así la Escritura en el libro de Filipenses? ¿Cuánto conocen esa palabra? Mi Dios pues suplirá. ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? Todo. Absolutamente todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Dice todo. No dice suplirá algunas cosas. No dice suplirá si la economía mejora. No dice suplirá de todo lo que te falta. Dice no, todo lo que te falta. La economía de Dios nunca se seca. La economía del reino nunca se agota. Y dice que va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. No a las tuyas, no a las mías, no del que está a tu lado ni el que está enfrente, sino a las de Él. Iglesia, Dios es nuestra fuente primaria. No es un plan de emergencia. No es aquel al que buscamos cuando estamos en necesidades. Es lo que Dios le está enseñando a esta gente cuando le dice, no se afanen por el día de mañana, no se afanen por la bebida, no se afanen por la comida, no se afanen.
No se afanen, iglesia. No se afanen por el dólar, diría Jesús en este tiempo. Si estaría aquí. Yo tengo DoorDash inventado desde hace 2500 años, 3500 años. Puedo proveer todo lo que necesitas de manera sobrenatural. Todos tenemos necesidades, pero no todos tenemos fe. Todos necesitamos comprender que Dios es nuestro proveedor absoluto, nuestra fuente primordial, no parcial, de todo lo que necesitamos. Y luego Él dice, no se afanen, no se afanen, no se afanen. ¿Por qué dice Jesús no se afanen? ¿Sabes por qué? Porque el afán es falta de fe. El afán es falta de fe. Cuando te afanás por lo que necesitas, cuando te afanás por lo que estás esperando, cuando te afanás por esto, cuando te afanás por aquello, estás diciendo a Dios que no es suficiente para suplir lo que necesitas. El afán es falta de fe. Jesús lo repite una y otra vez en la escritura que leímos en Mateo 6. No os afanéis. El afán es una carga interna de cada uno de nosotros que intenta ocupar el lugar de nuestra fe. Cuando le damos lugar al afán, empezamos a perder la fe. Empezamos a pensar que Dios todavía no va a proveer. Dios no va a proveer. Quizás va a proveer Dios. ¿Y sabes qué hacemos? Empezamos a buscar soluciones por nuestra propia cuenta. Empezamos a buscar soluciones con nuestras propias fuerzas. En Números capítulo 11, el pueblo volvió a quejarse por la comida. Ya les había proveído, ya les había hecho llover del cielo. ¿No era suficiente? Dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Eso dijo el pueblo. Todavía no se habían dado cuenta que eran libres. Se estaban acordando del pescado de Egipto. Todavía no se habían dado cuenta que después de 400 años, por primera vez, podían caminar con toda libertad y ser dueños de su propio tiempo, pero se acordaban del pescado y de la carne. El afán los llevó a añorar la esclavitud de la que ellos provenían. Aquí está la revelación para ustedes. Cuando el corazón se llena de ansiedad, idealiza lo que conoce y olvidamos los milagros de Dios. Cuando nuestro corazón se afana por las cosas de este mundo, empezamos a olvidarnos de las cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos a olvidarnos que Dios es el que nos ha librado. En 1 Samuel 17:37 la escritura dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. El mismo principio lo encontramos aquí. David dice, el filisteo es invencible. ¿Y el oso? ¿No era invencible también? ¿Y el león no era invencible también? Para que un ser humano enfrente a un león y lo mate, un oso y lo mate, era invencible, imposible. Pero él lo había hecho. Entonces ahora cuando estaba delante de Goliat, ¿sabes qué hace David? David no dice, no, mejor me voy para el campo con mis ovejas. Este está muy grande, me quedo con el oso y con el león. David dice, no, así como mi Dios me dio la fortaleza y la sabiduría para vencer al oso y al león, yo hoy voy a vencer a este filisteo. ¿Cuántas veces Dios te ha proveído de esas necesidades en las que te encontrabas y parecía que no ibas a salir? Uno solo dice amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha proveído, iglesia? En necesidades, en situaciones claves, en situaciones tan difíciles que a veces decíamos, de aquí no sé cómo voy a salir. Aquí se terminó todo. Aquí se acabó todo. Y ahí otra vez, sobrenaturalmente Dios mueve su mano. Y aquí te tiene hoy en victoria. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con Él todas las cosas? El que no lo escatimó ni a su propio Hijo, nos entregó a Jesús. Ahora, aquí está la clave de este versículo. Y ya voy terminando para que te relajes. Con Él. Con Él. ¿Cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Con Él, no sin Él, con Él todas las cosas. Con Él es la clave. Con Él como Señor y Salvador de tu vida. Con Él como tú. Ay, usted no me entendió esta mañana. No es tú solo y Dios, es con Él todo el tiempo, palmo a palmo con Él todo el tiempo, porque es con Él como tu Señor y Salvador, es que con Él vino la justificación, con Él vino la adopción como hijos, con Él vino la autoridad espiritual, con Él vino la esperanza, con Él vino la herencia y con Él viene la provisión diaria que necesitamos cada día. ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como Él que te provee todo lo que necesitas? Y Jesús cierra con una declaración total, después de que le enseña todo esto, le dice, mas buscad primeramente. Sí, usted ya lo conoce de memoria este pasaje, ¿cuántas veces? Pero ahora entiende cómo llegamos a este pasaje. Después de que el Señor desafía el corazón y la fe de los que lo seguían. Después que el Señor les dice, yo necesito que ustedes me pongan a mí como su Señor. Que dejen de afanarse por las necesidades que tienen. Entonces ahí después Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice persigue las cosas, dice busca el reino, busca el reino. Aquí te voy a dejar la frase de la semana. Anotala, si tenés papel y lápiz, guardátela, escribila en el teléfono. Te doy un minuto para que agarres un papel y un lápiz. Al que me está mirando en la casa, agarra un papel y lápiz. Te voy a dejar la frase de la semana para que la anotes, la pegues en el visor del auto, la pegues en el refrigerador de tu casa. Esta es la frase de la semana. Cuando el reino es tu prioridad, la provisión es su consecuencia. Yo sé que usted la entendió. Cuando el reino es tu prioridad, la provisión es su consecuencia. Nada te va a faltar. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a una relación más profunda en medio de cualquiera sean las necesidades diarias que tengamos, a una fe más madura, no una fe emocional que fluctúa, que se cae, que cuando tiene bueno el clima, que cuando no hay lluvia, que cuando no hay nieve, que cuando tengo todo pagado. No, una fe que todo el tiempo está firme y sirve al Señor. Dios llevó al pueblo al desierto para probar lo que había en su corazón, dice la palabra. El verdadero sustento le mostró Dios no está en el pan, no, el verdadero sustento, dice, está en la palabra que sale de la boca de Jehová. Iglesia, el Padre sabe muy bien todo lo que tú estás necesitando en este día antes que se lo pidas. Él nunca llega tarde, quédate tranquilo. Él nunca improvisa, siempre tiene un plan. Él nunca falla, es el creador del universo. Hoy es tiempo de soltar ese afán, iglesia. Libérate de ese afán. Deja de vivir en el temor, en la incertidumbre. Deja de depender del sistema del mundo y vuelve a confiar radicalmente en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Vuelve a confiar de todo corazón en ese Dios que alimenta las aves, en ese Dios que viste los lirios, en ese Dios que sostiene las viudas, en ese Dios que hace llover maná, en ese Dios que multiplica el pan, porque nuestro Dios, ese Dios que predicamos es Jehová Jireh, tu proveedor, iglesia. Dáselo fuerte si tú lo crees. No te afanes. Simplemente no te afanes. No te afanes por las cosas de este mundo. Todo es pasajero. No le des tu paz al enemigo. No dejes que el afán se gane en tu corazón. Descansa en el Señor. Él va a proveer todo lo que necesitas a su tiempo. Lo único, o el único que te dejo de tarea en este día, cuando salgas de aquí, es que te respondas esta pregunta a ti mismo. ¿Quién es tu Señor? Porque si Jesús es tu Señor, podés caminar tranquilo de que nada te va a faltar.